La ONU considera que es alarmante el número de desapariciones forzadas en México. 112,000 desapariciones son las reconocidas y reportadas por el gobierno. En julio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se iba a llevar a cabo, a construir un nuevo padrón de personas desaparecidas a través de una especie de censo que se iba a hacer casa por casa, pues consideró que el actual censo de personas desaparecidas es excesivo y está desactualizado. Eso es algo que consideró el presidente López Obrador. Pero esto ha obligado y ha llevado a que los familiares de las víctimas y los desaparecidos acudan ante los órganos internacionales de derechos humanos, ante la propia ONU, para expresar su desacuerdo y su inconformidad por la postura del presidente. Pues no se trata, dicen los familiares de los desaparecidos, de hacer o de tener censos a gusto del presidente. Los censos deben, dicen, responder a la problemática que está enfrentando el país y las familias. Así que este Comité para la Desaparición Forzada de la ONU hizo un llamado a México, al gobierno del presidente López Obrador, para que garantice la transparencia de la metodología que se va a utilizar para actualizar el Registro Nacional de Desaparecidos, a fin de que éste sea confiable. También el comité denunció que los datos se están actualizando sin seguir estándares internacionales. Manifestaron su preocupación por la investigación inadecuada del alarmante número de desaparecidos, con las consiguientes bajas, condenas y una impunidad casi absoluta. El colectivo de Madres Buscadoras por la Paz criticaron la iniciativa del presidente López Obrador por considerarla revictimizante. ¿Por qué consideran las Madres Buscadoras que esta postura del presidente es revictimizante? Porque el presidente está proponiendo ir a tocar la puerta de la casa de la familia que ha reportado una persona desaparecida para preguntarle si la persona ya apareció o no. Es decir, que sea la familia, las familias de las personas desaparecidas, la que nuevamente tengan que hacer el trabajo que le corresponde al gobierno, por la incapacidad del gobierno para construir un sistema de información que permita que el gobierno tenga esa información y la dé a conocer. Dicen las Madres Buscadoras al presidente López Obrador sobre el tema de víctimas y de desaparecidos. Nunca le ha gustado que lo contradigan en sus datos. Siempre ha dicho que decimos mentiras. Lo único que hizo el gobierno del presidente López Obrador, dicen las Madres Buscadoras, es atender el Centro de Identificación Humana. Pero finalmente el Centro de Identificación Humana no funciona. ¿Por qué? Dijo Delia Quiroga, vocera del colectivo 10 de marzo. Porque identifican los cuerpos, pero no los entregan. ¿Por qué no los entregan? Porque no quieren aumentar las cifras. Por eso. Fíjense este dato que aquí, en este programa, hemos venido insistiendo. ¿Y por qué fundamentamos en esto que están diciendo las Madres Buscadoras nuestra crítica, que es una crítica orientada a entender que los números de PowerPoint que presenta el gobierno federal respecto a la baja de homicidios no refleja lo que está pasando realmente en materia de seguridad y violencia? Porque es mayor el número de personas desaparecidas que el número de homicidios. Y el gobierno dice, para nosotros el dato que vale y demostrar que la estrategia está funcionando es que están bajando los homicidios. Pues sí, pero están aumentando las desapariciones. Y entonces lo que han hecho en el gobierno es mantener la desaparición como desaparición. Y al no cuantificarla como un homicidio, se queda como desaparición. ¿Qué dicen las Madres Buscadoras? Cuando un cuerpo se ubica, se rescata, se identifica, lo que corresponde es entregarlo a las familias. Pero ese procedimiento significa que haya un acta de defunción que no existe para un desaparecido y que esa acta de defunción establezca que esa persona murió por
violencia, por homicidio. Y entonces las cifras de homicidio pasarían automáticamente a aumentar drásticamente al pasar el número de desaparecidos al número de homicidios, que es el dato que el presidente López Obrador defiende. Esa ha sido la crítica que hemos hecho aquí respecto al PowerPoint del gobierno. Sin contar que además esas cifras son cifras que dan las fiscalías en los estados, que hacen lo mismo, mantienen oculta la información, mantienen los cuerpos de los desaparecidos en tráileres y en congeladores y no les hacen nada. Porque no hay capacidad instalada forense para identificar los restos, para tomar pruebas de ADN de los familiares e identificar a quién pertenece ese cuerpo que fue localizado dramáticamente en un terreno baldío. Mire, las madres buscadoras ponen un ejemplo, nada más un ejemplo, Podríamos poner aquí muchísimos, pero las madres buscadoras dicen, ¿cómo es posible que el gobierno de México se niegue a reconocer este fenómeno de las desapariciones como algo gravísimo si ellos mismos terminaron por reconocer lo que se tardaron años en reconocer, pero finalmente el gobierno tuvo que reconocerlo? La Comisión de Personas Desaparecidas que presidía Carla Quintana, que ya renunció al cargo, tuvo que reconocer la presencia y la existencia de la Bartolina. Le cuento qué es la Bartolina. La Bartolina es un predio, así se llama, físicamente el lugar así se llama, es un predio que está en Matamoros, en Tamaulipas, casi en la frontera con Bronzeville. Es un terreno que está cerca de la frontera con Bronzeville. Ahí está la Bartolina. Es un predio en el que una mamá buscadora, una madre buscadora, se entrevistó con un narcotraficante que detuvieron allá en Matamoros, un sicario de los Zetas, que era el brazo armado del cártel del Golfo, ese era su territorio. Cuando lo detuvieron y antes de que lo extraditaran, esta mujer fue a verlo a la cárcel y le dijo, estoy buscando a mi hijo y tengo información de que tú sabes en dónde podría estar mi hijo. Yo sé que a mi hijo lo mataron, pero yo sé que tú tienes información. Dime dónde está probablemente enterrado mi hijo, yo lo busco. Y este sujeto le dijo a esta mujer en dónde estaba ubicada la Bartolina. Y esta mujer fue a buscar, fue a rascar, como están haciendo por todo el país, fue a rascar en ese terreno. Y encontró 1, y después 2, y después 3, y después 10, y después muchos. Se han encontrado en la Bartolina media tonelada de restos humanos. Media tonelada de restos humanos. Tratemos de dimensionar qué hay enterrado en ese lugar. Después, con la información que obtuvo una madre buscadora, no el gobierno, ni la Fiscalía de Tamaulipas, ni la de General de la República, no. Una madre buscadora, el gobierno investigó y encontró, por declaraciones de sicarios detenidos, que ese sitio, entre muchos otros, pero ese particularmente el de la Bartolina, era el tiradero de cuerpos de los Zetas, y hay ahí enemigos, narcotraficantes de grupos rivales, pero principalmente ahí tiraron los cuerpos, ahí enterraron los cuerpos de migrantes a los que secuestraron, migrantes que venían de Centroamérica, de Sudamérica, buscando llegar a Estados Unidos y que secuestraron porque se negaron, cuando el cártel los secuestró, se negaron a formar parte de sus filas. Y entonces, como la masacre de San Fernando, allá en Tamaulipas, así en paredones, los fusilaban, los amontonaban, con trascabos los cargaban y los llevaban a la Bartolina y los enterraban. Hasta ahora, media tonelada de cuerpos
están enterrados ahí. Y el gobierno dejó de buscar recientemente en ese lugar porque hubo amenazas de la delincuencia de que dejaran de buscar ahí. Las madres buscadoras dicen, pues, ¿cómo es posible que el gobierno no reconozca la gravedad del problema? Y desde la ONU ha tenido que venir hoy este pronunciamiento para decir, nos preocupa enormemente y llamamos al gobierno de México que pongan y que den a conocer lo que realmente está pasando con este tema. Porque esto, amigas y amigos, está pasando. Las desapariciones en bloque, en grupos de jóvenes que están pasando hoy en México, en Jalisco, en Lagos de Moreno, en Zacatecas, en Guanajuato, en Michoacán, en Chihuahua, en Guerrero, no es una casualidad, es un modus operandi. La delincuencia va por ellos y les dice, o trabajas para mí o hasta aquí llegaste. Y los reclutan. Esta idea, esta propuesta de que dándoles becas se va a evitar que eso suceda, es una buena idea, una idea romántica, lo que sea, una buena intención. Pero en la realidad, a esos jóvenes en esos pueblos, en esas comunidades, no les queda de otra. Porque no les dan opciones. La delincuencia no da opciones. No es si quieres. No, es o esto que te estoy diciendo que vas a hacer o te mueres. O trabajas para mí y halconeas para mí y distribuyes droga para mí y me avisas a mí o estás contra mí. Y por eso esta controversial cifra de un estudio que hace poco se presentó en un estimado que se hizo a partir de una operación matemática, de una fórmula matemática, de que el crimen, la delincuencia, es el quinto mayor empleador en México. ¿Cómo poder enfrentar una fuerza de ese tamaño, una fuerza creciente además de ese tamaño, frente a la realidad? De ese tamaño es el problema que tenemos en México. Y de ese tamaño, la obligación, la necesidad de que todos, usted, yo, a cargo de jóvenes, estemos pendientes, cerca, hablando con ellos, cada vez que salen a la calle, cada vez que van con los amigos a una reunión que creemos es una reunión para hacer la tarea, para ir a una cancha deportiva, para reunirse en el Zócalo. Esto que fue tan normal y tan bueno, tan recomendable en algún tiempo, hoy en México no lo es tanto, porque ahí, a esos lugares, es a donde van los reclutadores de la delincuencia por esos jóvenes. Y si no tenemos comunicación con los hijos, con los sobrinos, con los nietos, podríamos estar ignorando que ya están siendo presionados, enganchados, que ya fueron contactados por alguien de la delincuencia y ya les hicieron la propuesta y ya los tienen amenazados. ¿Qué tanto sabemos? ¿Y qué tanto estamos cruzados de brazos también como sociedad esperando que el gobierno resuelva algo? Que al gobierno lo que le interesa es tener un dato estadístico, un PowerPoint diciendo que el problema está resuelto. Porque eso es lo que nos han venido diciendo. ¿Va eso a cambiar? Se lo dejo como pregunta.